Primera exigencia del matrimonio, la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Cuando nos ponemos a meditar, ya no serán dos, son las palabras de Jesús, ya en adelante ya no serán dos, sino una sola carne. Cuando se van a fundir dos objetos en uno, cada uno tiene que perder su forma, ¿sí? Totalmente, para poder adquirir, unirse los dos y hacer de los dos otra forma diferente. Así como sucede en el campo de lo material, igual en el campo de lo espiritual, las palabras de Dios son absolutas y lo que Dios dice es lo que se realiza. Ya no son dos, sino uno. Y si se hacen uno, de ahí nace, de esa unidad brota, como dijéramos, consecuencia lógica, la indisolubilidad. Porque ¿para qué dejan de ser dos y son uno? Para seguir siendo uno. Si no, no hay razón, ¿no? Después de ser uno, entonces volver a ser dos. Bien difícil. Bien difícil. Ya queda como destruido todo, ¿no? En cada uno queda mucha parte de él en el otro y mucha parte del otro en él, por más que quieran separarse. Y por eso viene toda la infelicidad y toda lo que hay en el mundo, porque no dejamos que las cosas de Dios se hagan como Él las quiere, queremos hacerlas a nuestro modo. Por eso el numeral 1644 nos habla de que el amor de los esposos exige esta unidad e indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos. Vida entera. Todo. Trabajo, relaciones, economía, la parte afectiva, todo. Esa indisolubilidad y esa unidad lo abarca y lo afecta todo. Esta unidad, esta indisolubilidad, ¿qué es lo que la alimenta? ¿Qué es lo que la fortalece? Porque si al comienzo no tuvieran ese amor y ese deseo grande de ser el uno para el otro, no firmaban el cheque en blanco. Es una unidad que apenas brota, pero que Dios va fortaleciendo a través de ¿qué? De la fidelidad cotidiana. Fidelidad cotidiana, es una fidelidad de cada instante. Y la fidelidad no es solo una fidelidad externa, tiene que haber primero la fidelidad externa tiene que ser consecuencia de una fidelidad interna. En el corazón, la fidelidad primero se tiene que dar en el corazón, en el pensamiento, en el afecto, y de ahí brotará una fidelidad en las relaciones y en la donación. ¿Por qué se llega a la infidelidad en el matrimonio? Externa. Llámese la infidelidad externa, pues sabemos que se llama adulterio, ¿no? ¿Por qué Jesús habla de adulterio con el pensamiento?
porque primero se teje ahí en el pensamiento. Y si la persona empieza a alimentar un atractivo por algo prohibido, por algo que no le pertenece, o por algo que no es eso, que ya le pertenece, su esposo o esposa, pues ya está siendo infiel. Por eso a este sacramento se une el 6º y el 8º mandamiento. Están para protegerlo, ¿no? No desear la mujer del prójimo. Ese no desear es ni siquiera no te detengas a mirarlo, no te detengas a contemplarlo, porque de ahí brota el deseo. Y el deseo, que es algo íntimo, es de donde viene la acción. ¿Sí? Entonces se cae fácilmente, por eso la fidelidad tiene que ser cotidiana, y una fidelidad interna y externa, de pensamiento, de afecto, de relaciones, sabiendo que ya te debes a una sola persona. Esa fidelidad es a la promesa que se hicieron de una recíproca donación total. La esposa ya le pertenece al esposo y el esposo ya le pertenece a la esposa. ¿En razón de qué? Del amor de Dios que quiso darse para ella a través de él y no a través de otro, porque el amor de Dios ya no lo va a recibir a través de otro, sino a través de él. Es el instrumento que Dios escogió, y él no va a recibir el amor de Dios sino a través de ella. Y otra que se atraviese no es canal del amor de Dios para él. Entonces lo que se donan mutuamente, o lo que se deben donar mutuamente, es a Dios mismo. Recordemos lo que el Padre nos enseñó, y que es de una sabiduría profunda. En Dios, amor es darse a sí mismo, porque Él es el amor, y en su amor Él da todo, porque Él es todo. Pero en el hombre, amar no es darse a sí mismo, porque el hombre no tiene que dar, el hombre es nada. En el hombre, amar es comunicar a Dios, porque comunicando a Dios sí le puede dar al ser amado todo, porque al darle a Dios le está dando todo. Esta comunión es primero confirmada. Es una comunión humana, sí, es entre personas, criaturas humanas, pero Dios la confirma, la purifica, la perfecciona por la comunión con Jesucristo. Es la unión con Cristo el que va produciendo en esa unión todas estas características. Y esa unión con Cristo se establece mediante el sacramento. Por eso, ¿y para qué nos vamos a casar? Si el amor es la materia del sacramento y nosotros somos los ministros, entonces ya para qué vamos donde el sacerdote. No, porque es a través de la bendición de la Iglesia que Cristo entra a formar parte de esa unión. Es requisito puesto por Dios. Si no hay la bendición de la Iglesia, no se establece el sacramento. Esta unión indisoluble se profundiza, que es lo que la honda le hace echar unas raíces que la establece firme, como esos árboles que no se pueden arrancar. Sus raíces se han hundido y extendido tanto que ya los tienen que cortar y dejar ahí la raíz si quieren quitarlos.
¿Qué es lo que profundiza esa unión? La fe, la vida de fe común. ¿Ve? Qué importante, una vida de fe pero común. Que los dos tengan la misma vida de fe. Y la Eucaristía recibida en común. Entonces, si ella comulga y él no, ahí van cojos. Si él es el que comulga y ella no, está cojeando. No puede haber esa firmeza, esa indisolubilidad establecida sobre bases firmes. En el matrimonio, hombre y mujer tienen igualdad de dignidad personal, porque ambos son imagen y semejanza de Dios. Y ambos han sido llamados a esa comunión de vida con Dios. Ahí brota la dignidad de ambos. Por tanto, la poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y del otro. Al hombre sí, el hombre puede tener 4, pero la mujer no, ni el hombre ni la mujer. La poligamia, el adulterio, van en contra de esta unidad e indisolubilidad, ¿sí? De ese amor que es único y exclusivo. Ahora, la fidelidad es otra exigencia que brota de aquí mismo, ¿no? Eso es como una sola cosa, la unidad, la indisolubilidad requieren la fidelidad, la sobreentienden, la reclaman, una fidelidad inviolable en razón de la promesa y el don que se hicieron. Es que si yo me entrego a ti, cuando yo te entrego algo, te lo dono, no te lo presto, te lo dono, ya es tuyo. Y si tú me regalas algo, ya es mío. Y esa donación mutua es lo que hace que yo entienda que ya no me pertenezco y que el otro no se pertenece. Entonces no puedes donarse a otro porque ya no te perteneces. Esa íntima unión, en cuanto a donación mutua, dice el numeral 1646, de dos personas exigen la fidelidad de los cónyuges y el bien de los hijos también exige esa fidelidad y esa indisolubilidad. Porque todos sabemos cuánto están sufriendo hoy los niños por la separación de sus padres. Cuántas cosas suceden. Porque el novio de su mamá, que no es su papá, porque la novia de su papá, que no es su mamá, y cada papá y cada mamá viviendo su mundo, y los niños solos, sin afecto, sin protección, sin orientación, al vaivén de los caprichos de sus papás o de quien quedaron responsable de ellos. El motivo más profundo de esta fidelidad está en la fidelidad de Dios a su alianza y la fidelidad de Cristo a su iglesia, porque los esposos están llamados a representar y testimoniar esta fidelidad. Tienes que dar testimonio de cómo ama Cristo a su iglesia. Ese es el papel del hombre en la casa. Él debe testimoniar el amor de Cristo a su iglesia. Pero tiene que conocerlo, tiene que meditarlo, tiene que contemplarlo,
igual la mujer tiene que testimoniar el amor de la iglesia a Cristo. Como lo dice en el bautismo, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Cristo. Así la esposa, y hay que vivir para Cristo. Esto, en el lenguaje del mundo, parece difícil y ahorita más que nunca imposible atarse para toda la vida a un ser humano. Y de ahí han brotado todos los errores. ¿Por qué? Porque no están anclados en el amor de Dios. O sea, ni su pensamiento, ni sus proyectos, ni sus afectos están apoyados en Dios, ni iluminados por la palabra de Dios, ni por la ley de Dios, ni por las promesas de Dios. Nada de eso existe. Entonces es como un amor de papel, ¿sí? Lo ven tan frágil y dicen, no, primero hay que ensayar, a ver yo si me voy a entender con esa persona. Y entonces no, vámonos a vivir juntos un tiempito, y entonces a ver si nos entendemos, entonces sí nos casamos, ¿sí? Y uno dice, Dios mío, si en las cosas materiales, lo que llamamos prendas íntimas, no permiten ni siquiera la mínima prueba, ¿sí? Lo coges, te quedas con él. Si te equivocaste, problema tuyo. Si cogiste una talla que no era, problema tuyo, pero te quedas con él. Porque no se permiten dos pruebas, ni siquiera una, ¿no? Ahora en esto tan grande como es la donación total de una persona, ¿cómo vamos a admitir una prueba, un ensayo? O sea, si yo me voy a dar a ti por ahí unos 3 meses, y si no, me separo, y cada uno quedó tremendamente usado, estropeado. Es tremendo este criterio del mundo, y hoy se ha extendido con tanta facilidad y como con tanta frescura que impresiona. Es el puro engaño, y ahí están los 3 enemigos juntos, demonio, mundo y carne, trabajando fuertemente para apartar al mundo de Dios. ¿Y cuánto ha logrado en la juventud? ¿Qué fidelidad pueden guardar cuando a los 13, 14, 15, 16 años ya se están prostituyendo? Porque el noviazgo hoy ya va directo a la relación prematrimonial. Ese es el noviazgo de hoy. Y como están en una edad de tanta inestabilidad afectiva, donde todavía no saben ni lo que quieren ni lo que les gusta, están apenas en ese atractivo de sexo de la adolescencia, entonces ya terminaron con el novio, duraron 4 meses con él, pero ya se acostó con él, y él con ella. Y luego un segundo o una segunda novia, y luego un tercero. No puede haber fidelidad. Cuando ya llegan al matrimonio no hay capacidad para la fidelidad, porque ya va una naturaleza muy desordenada en el campo de lo sexual, y en el campo de la gracia mucho más, porque ni siquiera han comprendido lo que Dios quiere, por qué lo quiere, lo sagrado que es la donación de cuerpo y alma, lo sagrado que es el verdadero amor. Ni siquiera lo han comprendido, ni se les ha enseñado, ni lo han considerado.
Entonces reducen al amor a un atractivo o a un placer momentáneo. Eso es el falso amor que se está viviendo hoy en día y que es un puro engaño. Por eso el catecismo dice, puede parecer difícil porque así lo presenta el mundo. Por eso es importante anunciar la buena nueva, esta buena nueva, el verdadero sentido del matrimonio, cuál es el verdadero amor, cuál es el plan de Dios sobre la unión de hombre y mujer, para que comprendan que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, y de ese amor participan los esposos. O sea, Dios está dispuesto a dártelo, a darte la capacidad de amar con un amor definitivo para siempre e irrevocable. No está en ti, es cierto, somos débiles, somos frágiles, inconstantes, por eso se va al sacramento, porque nuestra fuerza está en Cristo, no en nosotros. Es lo importante de unirse a Cristo, de que los niños desde el comienzo vayan entendiendo que junto con la experiencia de su debilidad y de su impotencia y de su inconstancia, ir comprendiendo la fuerza que encontramos en nuestra unión con Cristo, en los sacramentos, en la vida de la gracia, en la vida de oración. Ahí está la fuerza. Y es esa unión y ese amor de Dios el que conforta, el que mantiene, el que fortalece, el que hace levantar cuando se cae. Y entonces los esposos fieles se convierten en testigos del amor de Dios. No testigos de su fidelidad. El hombre no es fiel, no es capaz de ser fiel. No es testigo de su amor, de su capacidad de amor, no. El hombre no es capaz de amar verdaderamente. Cuando una pareja llega hasta el fin en el amor y la fidelidad, se hacen testigos del amor de Dios y de la fidelidad de Dios en sus vidas. Como decir, porque nos mantuvimos unidos a Él, aquí estamos. Su amor pudo expresarse en nuestras vidas. Los esposos, dice el catecismo, que en la gracia de Dios, solo en ella, dan este testimonio con frecuencia en condiciones muy difíciles, claro, y ahora más que antes. Y dice con frecuencia, es que viven condiciones difíciles. Cristo amó su iglesia hasta la muerte y muerte de cruz. Merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Ahora, todas las fallas que se dan en los noviazgos, por una parte, y por otra parte la naturaleza del hombre que de por sí es cambiante, y que si no permanece unida a Dios, se vuelve una veleta que trae grandes problemas en el matrimonio y afectan la convivencia en la pareja. Todas esas situaciones de desarmonía, situaciones problemáticas, a veces hacen imposible que se pueda mantener la convivencia. Cuando se cae en el vicio, cuando empieza a darse esa violencia intrafamiliar que afecta a los hijos. Muchas circunstancias hacen que la iglesia, dada una situación fuerte que esté afectando sobre todo a los hijos, entonces la iglesia admite la separación física de los esposos, lo que llama la separación de cuerpos.
la Iglesia le pone fin a la cohabitación, claro, porque no pueden darse por todas las circunstancias que afectaron esa relación. Pero ante la separación de cuerpo, los esposos no dejan de ser marido y mujer delante de Dios. Siguen siendo esposos. O sea, ese otro que se separó es parte de ti. Es una parte tan enferma que tienes que tener lejos de ti, pero es tu parte tuya. Y si son esposos, están obligados a seguir ayudándose mutuamente en el campo de lo espiritual. Orar por su conversión, por su sanación espiritual. Es parte de ti. Entonces, eso no se puede descuidar. Y porque esto se ha desconocido, no se ha acogido como Dios lo quiere, entonces viene todo lo que viene, ¿no? No, es que ya él es un hombre libre, es que él hace 10 años no vive con su esposa. Yo no destruí ningún matrimonio, no. Yo lo encontré solo. Pero no estaba libre, porque era casado, o ella no está libre porque es casada. Están separados, pero siguen casados. Por eso dice, no son libres para contraer una nueva unión. Por eso dice, en esta situación difícil, la mejor solución, si ella se siente muy sola, o él se siente muy solo, sería la reconciliación. Por eso toda la comunidad cristiana tiene que apoyar esta indisolubilidad aún en esas situaciones de separación de cuerpos. ¿Y cuántas veces hacemos lo contrario? ¿Cuántas familias católicas, cuando en su seno se da una situación de estas de separación de cuerpo, fácilmente van permitiendo el adulterio? Porque qué pesar, está muy sola, y van considerando como natural que se una a otra pareja y que esa pareja entre a formar parte de la familia, como si nada fuera. No, son cosas que no se deben dar. Los que recurren al divorcio según las leyes civiles, en el matrimonio católico no hay divorcio. Así civilmente se establezca la separación de bienes o cesen los efectos civiles. El hecho de que cesen los efectos civiles del matrimonio católico no indica que hay divorcio. Siguen casados. Cesaron los efectos civiles, pero no cesó el matrimonio. Ahorita hay mucha confusión en ese sentido, no es que él se divorció ya civilmente, no. No hay divorcio para el matrimonio católico. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo, que dice la palabra, quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 11 y 12. La Iglesia no puede reconocer como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación
que contradice objetivamente a la ley de Dios. Contradice objetivamente, no subjetivamente, no. No es porque lo dice el sacerdote, no es porque lo dice el Papa, es porque es ley de Dios. Y como lo leíamos anteriormente, la ley de Dios no la puede modificar, ni siquiera la Iglesia tiene el poder de hacerlo. Por eso ahorita cuando murió su Santidad Juan Pablo II, que todo el mundo esperara que viniera un Papa con el pensamiento adaptado a los tiempos modernos, qué ignorancia. Que aprobara el divorcio, que aprobara el aborto, que diera permiso a los homosexuales de casarse o a los que están en adulterio de recibir la comunión. Eso es una ignorancia de la verdad de la Iglesia y de la verdad de Dios tremenda. El Papa sencillamente está para defender los derechos de Dios y la verdad de Dios, enseñarla y defenderla. No más. No puede contradecirla. Por eso, toda pareja que viva en adulterio no puede recibir la comunión eucarística, ni puede confesarse mientras persista esta situación. Y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. Dirigentes de grupos, ministros de la Eucaristía, predican las 7 palabras en Semana Santa, no pueden. Están expresamente en contra de la ley de Dios, están haciendo lo contrario de lo que Dios pide. Por eso, piensa 2 veces cuando tu corazón, si eres casado, separado, y empieza tu corazón a medio sentir un pequeño atractivo, aléjate como alejarte de un veneno, de una bomba que ya va a explotar. Evita la ocasión, porque por estar unida a una persona que perece, ¿te vas a separar de Dios? Y tú mismo te vas a poner el obstáculo para recibir las gracias de Dios y las bendiciones de Dios. Es una torpeza. Es despreciar lo mejor por abrazar lo peor. Pero a todo esto se llega porque se anda en tinieblas, porque no se conoce realmente la verdad de Dios. Y es que ahorita eso es, no, pero si él estaba solo, no, ella estaba sola, si hace 10 años estaba separado, no, si su esposa vive en no sé qué parte. No, es que no se trata de eso. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que arrepientan de haber violado el signo de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. Es el caso de algunas parejas en adulterio que cuando ya conocen toda esta verdad y se acercan a Dios con un corazón arrepentido, quieren realmente volver al estado de gracia. Entonces, bajo la orientación de su párroco o su director espiritual, los dos de común acuerdo deciden vivir en continencia. Tal vez ya no se pueden
separar porque tienen hijos y harían más daño viviendo separados que juntos. Pueden vivir en la misma casa, pero en continencia. Entonces es cuando el sacerdote, comprobada esta separación, les admite al sacramento de la reconciliación y pueden comulgar en alguna parroquia o iglesia donde el comulgar ellos no causen escándalo, porque como mucha gente sabía que eran adúlteros y no saben lo que ha pasado en lo íntimo de sus almas, entonces para evitar el escándalo el sacerdote les permite comulgar lo más discretamente posible o secretamente posible, en otro lugar que no los conozcan. Son casos especiales que la Iglesia ha considerado, pero cuando ya ellos viven en continencia. La Iglesia, sin embargo, sigue solícita como madre, acogiendo esta infinidad de casos que los hay, porque muchos empiezan a vivir ya el dolor de no poder confesarse, el dolor de no poder comulgar, y se les vuelve un verdadero dolor cuando ya se ponen de cara a Dios. Entonces la Iglesia, como Madre misericordiosa, pues los acoge. No es que no puedan entrar a la iglesia, no es que no puedan participar de una Eucaristía, no, todo eso, pero ya siempre será con ese signo del dolor de haber ofendido a Dios y de tener que sufrir esa cruz de la privación de los sacramentos. Entonces se les exhorta a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad, a educar a sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. La última exigencia es a la fecundidad. Por su misma naturaleza, la institución del matrimonio, y lo dijo Jesús en el paraíso, creced y multiplicaos. Es una misión de la pareja, misión divina. El amor conyugal está ordenado a la procreación y a la educación de la prole, porque esa es como la corona de ese amor, ¿sí? El culmen, la meta de ese amor. Y el Papa en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II presenta a los hijos como el don más excelente del matrimonio. Y los hijos contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. Por eso, cuántas gracias quedan detenidas en una pareja que pone límites al número de hijos, porque le pone límites a Dios. Y cada hijo es una bendición para la pareja. No es un peso, no es una carga como se está considerando hoy, es una bendición. Es un don, el don más excelente del matrimonio. Son los hijos. ¿Cuántos dones rechazados? ¿Cuántas gracias pisoteadas? En el cielo se darán cuenta
cuánto quiso Dios darle a través de cada hijo y cuánto desperdiciaron. Ahora, esa fecundidad, que es un amor fecundo, abarca no solo la procreación en sí misma, el tener los hijos, sino también el educarlos, el comunicarle a los hijos esos valores espirituales, morales, sobrenaturales, que Dios les dio a los padres. Es que lo que Dios le da a los padres, ellos son el canal a través del cual Dios se va a comunicar a sus hijos. Y si el canal no está conectado, no pasa nada a los hijos. O si está mal conectado, puede estar muy cerca, pero no está conectado. Entonces los hijos dejan de recibir luz, gracia, bendición, porque los padres, en vez de hacerse canales límpidos y fieles, se hacen canales obstruidos o empantanados por la vida de pecado, de incredulidad, de infidelidad a Dios. La tarea fundamental, fíjese, fundamental, principal, es la tarea básica del matrimonio y de la familia, es estar al servicio de la vida. Servicio de la vida, tienes que hacerte un servidor de la vida. No dueño. No está a los esposos decir ni cuántos, ni cuándo, ni cómo. Eso le toca a Dios. El control o los métodos naturales están no para determinar el número de hijos, ni para decir cómo y cuándo deben nacer, que escoger sexo, que no. Es para espaciar el nacimiento cuando hay circunstancias que lo ameriten, que lleven, que hagan necesario ese espaciar el nacimiento entre un hijo y otro. Esa es la única razón por la cual la Iglesia ha permitido el uso de los medios naturales. No para determinar el número de hijos, no, es para espaciar los nacimientos. Los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido común, plena de sentido humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad. ¿Qué más caridad que adoptar esos hijos de Dios que no tienen hogar? De acogida, de sacrificio. Y todo esto, ¿por qué? Porque la familia, como es una célula de la Iglesia, la familia dentro de la Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, se hace una iglesia doméstica. Y en esa iglesia doméstica, los padres tienen que ser para los hijos los primeros anunciadores de la fe. Es la mejor manera de los papás ejercer en su iglesia doméstica lo que Cristo les participó en el bautismo, ser profetas de sus hijos. Tienen que anunciarle a sus hijos la verdad y de una manera intencional. Si tú sabes que está proliferando por el ambiente una corriente nociva que atenta contra la verdad de la iglesia, contra
los principios morales y espirituales, ¿cómo vas a proteger a tus hijos? Alertándolos, enseñándoles la verdad. No es el colegio. Es que en el colegio no le enseñaron. No. Son los padres los primeros educadores. Si el colegio no enseña, que enseñen los papás, pero a Dios no le vas a poder decir, es que en el colegio no le enseñaron. No. Es que, Señor, yo para eso lo puse en un colegio católico. No, te tocaba a ti en primera instancia. El colegio te colaboraría a reafirmar esa formación, a completarla, a consolidarla, pero no a darla. A ti te toca sembrar. Por eso los padres son profetas en su hogar. Primeros anunciadores de las verdades. Sacerdotes. Ellos con sus hijos deben unirse en un único sacrificio con Cristo para la gloria del Padre en todo lo que hacen. Hacerse una ofrenda permanente a través de las obras de caridad, de la oración, de un constante amor a Dios. Víctimas, sus sacrificios, enseñarle a los niños el valor de la cruz, del dolor, del sufrimiento unido a Cristo. ¿Y cuánto necesita el mundo de esa ofrenda? A través de la recepción de los sacramentos, del estudio de la palabra, de la oración en común, ¿sí? Todo eso los lleva a ejercer, a hacer de sus hogares verdaderas iglesias domésticas. Ahí entonces, una familia que sea una verdadera iglesia doméstica tiene un corazón abierto para los ancianos, para las personas que viven solas, que no tienen una compañía, para practicar las obras de misericordia, para hacerse amigos y hermanos de todos aquellos que los necesiten. ¿Sí? Verdaderas iglesias domésticas, donde en una iglesia caben todos los hermanos de Cristo, todos los hijos de Dios. Termina el catecismo con esta frase: nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están cansados, fatigados y agobiados. Entonces las familias se vuelven verdaderas centros de la misericordia, de la ayuda mutua, y los hijos van aprendiendo esa generosidad viendo a sus papás. Lo vemos en la vida de los santos, donde empezaron a aprender el amor al prójimo, el servicio, la generosidad, la abnegación en sus casas, en sus padres. Ellos sembraron en sus corazones esa semilla. Termina este capítulo de la vida litúrgica hablando de los sacramentales. Entonces vamos a aprovechar para ya dejar cerrada esta parte del catecismo en este año. ¿Qué son los sacramentales? Son signos sagrados que la Iglesia ha instituido. ¿Y cuál es su objetivo? Pues tienen efectos espirituales. Los sacramentales nos disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos. Son como unos auxiliares de los sacramentos. Y se santifican las diversas circunstancias de la vida. ¿Sí? Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo. Cada sacramento sí nos confiere la gracia del Espíritu Santo.
Los sacramentales no. Los sacramentales preparan a recibir esa gracia y nos disponen a cooperar con ella. Los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia. ¿Con qué fin? La santificación de ciertos ministerios eclesiales. Hay ministerios que son sacramentales y le van dando a la persona la gracia para cooperar y realizar ese ministerio. También son sacramentales ciertos estados de vida. Nosotros sabemos que el hecho de que a la Asociación de Hijos de la Divina Voluntad, la Iglesia, haya decidido darle una aprobación, ya eso lo constituye un sacramental. Para todos aquellos que se conformen miembros bajo compromiso. Los sacramentales siempre comprenden o están precedidos de una oración acompañada de un signo determinado, la imposición de la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita, son sacramentales. Vamos a ver cuáles sacramentales ha instituido la Iglesia. Las bendiciones, bendición de personas, bendición de lugares, bendición de objetos, la misma bendición de la mesa se constituye en un sacramental. Esos sacramentales vienen del bautismo, ¿no? Y dice el catecismo, todo bautizado es llamado a ser una bendición. Claro, para todos, los que se relacionen con él, los que lo traten, los que lo vean. Toda bendición, ¿qué es una bendición? Es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. Eso es una bendición. Con esa bendición se alaba a Dios y se ora para que esa persona se disponga a obtener los dones de Dios, porque Dios siempre está dando sus dones. Siempre está dando. El problema es que nosotros no estamos siempre recibiendo, por andar distraídos o en otras cosas. En Cristo ya Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, ¿sí? Algunas bendiciones en la Iglesia tienen un alcance permanente. Por ejemplo, cuando se consagran personas a Dios, ya esa consagración es permanente. Cuando se consagran objetos y se reservan para el uso litúrgico, ya eso es permanente. No es que se da la bendición para que esta copa sea usada hoy y ya mañana deja, no, ya quedó consagrada y es para siempre. Igual los objetos, por eso cuando un objeto ha sido bendecido y ya no se puede usar porque se destruyó, hay que quemarlo o enterrarlo, pero no se puede botar como botar tú una basura cualquiera. ¿Sí? Igual el agua bendita. Tampoco se puede botar como botar tú cualquier agua. Hay que echarla en la tierra, que sea absorbida por las plantas, ¿sí? Porque es algo bendito. Entre las bendiciones que están destinadas a personas, que no se deben confundir con el de la ordenación sacramental, en el caso del sacerdote, ¿cuáles están cuando se bendice al abad o superior de una comunidad o de un monasterio? La consagración que se hace de las vírgenes en el caso de la vida religiosa, o cuando hay la orden de las viudas que se consagran ya al Señor.
La bendición es para ciertos ministerios, lectores, catequistas. Cuando se dedica una iglesia o un altar, la bendición de los óleos, de los vasos, ornamentos sagrados. Cuando, dice el numeral 1673, cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del demonio, del maligno, y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó y él le dejó a su iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, llamémoslo ordinaria, este exorcismo se da en el bautismo. ¿Sí? El primer rito del bautismo. Renunciáis a Satanás, renunciáis al mundo y a sus pompas. El exorcismo extraordinario o solemne, en el caso de las personas posesas, o que está siendo atormentada por un espíritu malo, solo puede ser practicado por un sacerdote. Por favor, subrayen esto. Y con el permiso del obispo, tampoco por cualquier sacerdote. Aquel a quien el obispo haya autorizado. Hay mucha ignorancia en esto. No, que es que lo que le pasa a ella es que le echaron un maleficio, entonces allá hay un grupo de oración donde está una señora que tiene el poder de liberación, entonces vamos donde ella. No. Si es un caso súper especial, vete donde el obispo. Cuéntale el caso. Y ya él te autorizará, o acude al párroco y el párroco te orientará quién dentro de la diócesis está autorizado para tratar esos casos o para orientar esos casos. La iglesia en estos casos obra con mucha prudencia y regularmente lo primero que la iglesia hace es cerciorarse que ya la medicina haya descartado todo problema psíquico o psiquiátrico en esta persona. O se hayan agotado todos los recursos y la medicina diga, no, este caso no es nuestro. La iglesia en eso es muy prudente. Por eso el catecismo hace esa distinción. El exorcismo es cuando hay una posesión realmente del demonio, que es muy distinto al caso de enfermedades, sobre todo psíquicas. Porque llegó un tiempo en que todo se volvió exorcismo, ¿no? Si tenía cáncer había que echar el espíritu de cáncer de la persona. Si tenía de pronto una depresión, entonces había que echar de ella el espíritu de tristeza que la estaba abatiendo. A tal punto que se establecieron, yo no sé aquí en Colombia, pero hubo países en donde se institucionalizaron, ¿no? Centros de liberación. Y ha sido terrible, y gracias a Dios en ese el Papa puso orden, y ya en casi todas las diócesis, espero que aquí también, los obispos prohibieron a todo laico, ni imponer manos, ni hacer liberaciones, ni exorcismos, ni a los sacerdotes, solo el determinado por el obispo. Y termina el catecismo hablando de la religiosidad popular, ¿sí? Que son todas aquellas manifestaciones religiosas del pueblo
diversas formas de piedad, veneración de reliquias, visitas a santuarios, peregrinaciones, procesiones, viacrucis, danza religiosa, rosario, medallas, todo eso forma parte de la religiosidad popular. Son expresiones buenas, sanas, pero ¿qué dice el catecismo sobre esto? Conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven de ella, se desprendan de ella y conduzcan al pueblo a vivir la liturgia o el tiempo litúrgico que la Iglesia está determinando para ese momento. Y a los pastores tienen que hacer un discernimiento sobre todas estas manifestaciones de religiosidad popular para purificar el verdadero sentido y para que toda expresión de religiosidad tiene que conducir a la persona al conocimiento del misterio de Cristo para asumir en su vida ese misterio. Por eso, su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. Creo que aquí en la costa se dieron casos de procesiones en que el obispo tuvo que intervenir, porque salían a las 2 de la tarde y eran las 4 de la mañana y no habían entrado, y era en base a licor, y no conducían en nada, era más bien una profanación. E intervino, y recuerdo que en alguno de esos pueblos hubo una rebelión tremenda contra el obispo porque prohibió la procesión y tuvo que someter al pueblo en entredicho. ¿Por qué? ¿Por qué se da todo eso? Porque hay un desconocimiento de la verdad. Si la práctica piadosa no conduce al conocimiento verdadero de Cristo y a que la persona asuma en su vida lo que esa práctica significa, o a ese misterio de Cristo que está tratando de celebrar, entonces hay que quitarla, porque, ¿cuál es el efecto? Si es nocivo, hay que quitarlo. Y eso es lo que los pastores tienen que discernir, si esas prácticas ayudan o desfavorecen a la fe. En la medida que ayuden hay que fomentarlas y orientarlas, en la medida en que desfavorezcan hay que purificarlas o quitarlas. Y en eso los pastores tienen toda la autoridad. Entonces vamos a terminar aquí. Ya con esto terminamos el catecismo en este año y la parte que se refiere a la vida litúrgica. Ya lo último es las exequias, pero ya eso cada uno en su casa lo puede estudiar, porque es algo bien sencillo y que ya hemos tratado en otros puntos del catecismo, lo que son los entierros, la celebración de la muerte, de la Pascua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No dejen de leer y profundizar esto, ¿no? Que no alcanzamos a explicar. Las exequias cristianas. Recordar a todos los miembros, les manda a decir el Padre, que deben venir a hablar, pedir una cita para hablar acerca de su formación permanente.
todos los que escribieron la carta y se les respondió deben pedir la cita para tener esa entrevista sobre su formación permanente. Entonces se le manda a recordar,